Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Dentro de mis lecturas acabo de leer un libro que quisiera recomendarles. Se trata de este libro que se llama Relato de la vida de Olaudah Equiano, el africano, autobiografía de un esclavo liberto. Y el autor es el mismo Olaudah Equiano. Bueno, esta es como les dije, una autobiografía. Les voy a leer lo que dice la contratapa. Es un muy buen libro, muy entretenido. Y la contratapa dice: a mediados del siglo XVIII, Olaudah Equiano fue raptado y trasladado a la fuerza desde África Occidental, hoy Nigeria, hasta el Caribe. Con tan solo 11 años de edad, fue separado de su familia y de su comunidad para ser vendido como esclavo al servicio de un oficial de la Marina Británica. Muchos años más tarde, residente en Londres en condición de esclavo liberto, Equiano escribirá su autobiografía, un fiel retrato del panorama colonial que le tocó conocer y sufrir en carne propia, mientras configuraba su nueva identidad, determinada por las injusticias padecidas por su condición de esclavo, por el entorno colonial en el que se desarrolló, por la obligación de aprender una nueva lengua, por la adopción de la fe cristiana y por una infatigable lucha por darse a sí mismo y a los suyos la dignidad y la justicia que merecen. Su relato pone en palabras al sujeto histórico que ha sido privado de voz y que sin embargo resulta crucial en la conformación de la identidad americana, el esclavo africano. Como testigo, plasma por medio de su relato los abusos y atrocidades que eran cometidos en el Caribe y los llevará ante el conocimiento público europeo, donde confrontará las nociones racistas de la humanidad que en ese entonces y en ese lugar se encontraban en plena ebullición. Dedicará este libro y su vida de hombre libre a la abolición de la trata de esclavos, hecho que se consumará en Gran Bretaña 18 años después de su publicación. Su autobiografía contó con amplia lectura y difusión durante su propia vida, siendo editada 8 veces y traducida al holandés y al alemán. La presente traducción es la primera edición castellana que se haya producido en Latinoamérica. Bueno, es un libro muy entretenido que relata la vida de este esclavo africano y todas sus peripecias. Y les voy a leer un párrafo en donde él relata algunas de las costumbres de su tierra antes de que él fuera raptado para ser vendido como esclavo. Dice él, y hace aquí un recuerdo de su tierra. Dice: nuestra labranza se realiza en un gran prado comunal, algunas horas a pie desde nuestras moradas, a la cual acuden todos los vecinos en grupo. No se utiliza ningún animal de labranza, mientras que nuestros únicos instrumentos son azadones, hachas, palas y picotas. A veces nos invaden las langostas, que llegan en grandes nubes, oscureciendo el cielo y destruyendo nuestras cosechas. Rara vez sucede, pero cuando ocurre, la hambruna es inminente. Recuerdo haberlo presenciado 1 o 2 veces. A menudo sucede también que el prado que labramos se convierte en un campo de batalla. Es por esto que cuando nuestra gente sale a labrar la tierra, no solo acude en grupo, sino que también portan sus armas por miedo a ser emboscados, y cuando sospechan una invasión, cuidan de los caminos que llevan de regreso a sus moradas, ensartando en la tierra lanzas envenenadas de punta lo suficientemente fina como para perforar un pie. Bueno, esa era la vida que tenía en su aldea, y él cuenta es que estas eran sus costumbres cuando él era niño. Más adelante, cuando él ya es vendido como esclavo, y sirve a lo que él llamaba maestro, porque él no le llamaba amos a quienes lo compraban como esclavo. Él tuvo muchos amos, pero él le llamaba maestro. Y me imagino que debe haber sido así porque él no se consideraba un esclavo, se consideraba un ser humano como cualquier otro. En el capítulo 6 dice: en el capítulo anterior expuse ante el lector algunas de las muchas opresiones, extorsiones y crueldades de las que fui testigo en las Indias Occidentales. De enumerarlas todas, resultaría en un catálogo repulsivo e insoportable. Los castigos y la utilización de un amplio repertorio de instrumentos para torturar a los esclavos
a razón de las ocasiones más insignificantes, son tan frecuentes y conocidos, y ya no podrían ofrecer noticia recitarlos todos. Son a su vez demasiado espantosos como para ofrecerle un mínimo de placer tanto al lector como al escritor. Bueno, él pasa muchas peripecias, sin embargo, en la lectura uno se puede dar cuenta de que era un hombre muy inteligente y luego se convierte al cristianismo. Y él pone toda su confianza en Dios y en el estudio de la Biblia. Él estudiaba la Biblia y se convierte al cristianismo. Y finalmente, bueno, no les voy a contar el final, pero es una gran autobiografía. Quiero leerles un último párrafo. Dice: en tanto había escuchado hablar acerca de la reputación del reverendo Saint-Romain y de su reputación como gran conocedor de las escrituras, ansiaba mucho escuchar su prédica. Cierto día fui a la parroquia de Blackfriars, donde sorpresivamente comenzó a predicar a partir de ese mismo texto. Demostró claramente la diferencia que existe entre las obras humanas y el libre albedrío, de acuerdo a la voluntad y disposición soberana de Dios. Conseguía mucha libertad de espíritu escuchando tales buenas nuevas, y alegre salí de la parroquia al comprobar que mi lugar se encontraba entre los hijos de Dios. Fantástico. Realmente un libro muy entretenido, uno no se aburre en ningún momento, yo se los recomiendo. Y bueno, si quieren comprarlo, es un libro de LOM. Ustedes pueden escribirle a la página web de LOM en librería@lom.cl, o pueden encontrar su página web también y ver este libro. Bueno, ahí las letras salen al revés, pero el título es Relato de la vida de Olaudah Equiano, el africano, autobiografía de un esclavo liberto. Bueno, un saludo a todos y espero que si lo leen les guste.